Señores, buenas noches. Soy Luis Novarezo. Esto es Animales 2020, un lunes que comienza muy movido en cuanto a información y que este movimiento tiene origen en este programa, el miércoles pasado, con Jorge Asís, cuando dijo: el gobierno espera un cisne negro, que sería la vacuna de Rusia. El jueves, Rosario Ayerdi, nuestra compañera, dio detalles de lo que podría llegar a pasar. Es evidentemente, si fuera así, la noticia del año, no solo para la Argentina, sino para todo el mundo. Tenemos varios invitados. Gran gusto, Cata Delía. ¿Cómo estás, Luis? Autora de Maten a Duarte. Vamos a hablar de un librazo que recomiendo. Doctor Regazzoni, gracias por estar con nosotros. A toda la mesa. A ver, el miércoles pasado ocurría algo en este programa que me parece que no tomamos dimensión hasta hoy, sobre todo por el peso de la información que daba en exclusiva Jorge Asís. Averiguá si la semana pasada una delegación muy importante de Argentina estuvo en Moscú. Entre ellos estuvo la doctora Carla Bisotti, una asesora de Alberto. Tengo entendido que estuvo la doctora Carla. Fue alguien de la provincia de Buenos Aires también. Desde el miércoles empezó a aparecer la información que hoy se va a confirmar. El presidente habló de millones de dosis de vacuna. Hoy va a estar aquí, mano a mano, Ginés González García. No ha pisado un estudio de televisión hace mucho tiempo y en el día de hoy me parece que es muy interesante escucharlo. Nuestras redes sociales están abiertas para que vos puedas hacer las consultas que quieras. Tras esto, Rosario Ayerdi trajo una información que hoy vas a ratificar ya con datos más precisos, hasta de fecha de posibilidad de vacunación, Rosario, ¿no? Así es. ¿Cuándo el gobierno prevé que empiece la vacunación en Argentina si esta vacuna es aprobada finalmente? Bueno, cuando sucedía todo esto, después de lo de Jorge Asís, decíamos aquí en Animales. Viajó la semana pasada Carla Bisotti a Moscú. Estuvieron informándose sobre las etapas de los avances de la vacuna, que lograron generar anticuerpos, que no tiene efectos adversos. Y además el gobierno está apurado en tener la vacuna. Incluso lanzó el 18 de septiembre una licitación anticipada, algo que no existe, porque no se puede licitar algo que todavía no está. Bueno, diciembre es la fecha que el gobierno quiere tener la vacuna para los trabajadores. Igual faltan los protocolos. Bueno, hoy me parece que hay que pararse primero en el plano del deseo primero y luego en el plano de la rigurosidad científica. El plano del deseo es ojalá. Yo creo que aquí no hay nadie, ni en la República Argentina ni en el planeta, que no pueda decir ojalá que esta vacuna más los otros 6 ensayos sean exitosos y permitan terminar con esta absoluta locura que estamos viviendo en el 2020. Y lo otro es la rigurosidad, que me parece que hay que plantearla también con una advertencia política, que es: no puede cruzarse en este momento ningún tipo de mezquindad ni de aprovechamiento político, mezquindad del que no, aprovechamiento del que sí, para hablar sobre la vacuna, pues estamos hablando de la posibilidad de terminar con esta situación de salud y reiniciar una relativa normalidad. Quería preguntarle a Carlos Regazzoni, digamos, yo me alegré, dije, y soy de los que inconscientemente digo, si esto funciona, me vacuno sin esperar. Digamos, ahora estamos parados científicamente hablando. Si ocurriese lo que se adelantó y como se está mencionando, Argentina sería el primer país del mundo en tener vacuna y vacunar a 25 millones de personas y aventajaría por 8 meses a los países más avanzados. 8 meses, o sea, estaríamos antes 8 meses. Claro, a mí me parece casi imposible que eso llegue a ocurrir. Porque Argentina no tiene ninguna posibilidad hoy en día, que tiene una de las peores pandemias del planeta, por sus números, en adelantarse 8 meses a algo tan complejo como es distribuir una vacuna con millones de dosis. Además, la vacuna que se habla, que es la vacuna rusa, la fecha que figura por los propios autores en que va a terminar su investigación es 21 de mayo, con suerte, del año próximo. Vale decir que si uno se rige por lo que ellos mismos dicen en los sitios oficiales publicados, hasta el 21 de mayo, con suerte, no tendríamos los datos de cómo les fue en el estudio de fase 3. Todo lo que hay es un estudio con 72, creo, personas, publicado en The Lancet, que es un estudio de fase 2, si no me equivoco, en donde dijeron la vacuna produce anticuerpos. Además de eso, hay otra dificultad enorme, y por eso Argentina no está excusada de escalar la cantidad de testeos, que es: creemos que en este momento hay 6 millones de argentinos que ya tuvieron la vacuna, la mayoría que ya tuvieron la infección, la mayoría de ellos trabajadores de la salud. ¿Los vamos a testear antes para saber si tienen anticuerpos? Claro. ¿Dar la vacuna, sí o no? Hoy va a estar, insisto, en vivo, mano a mano, Ginés González García, que traerá la información oficial.
repasame, Rosario, ¿qué se dice desde Casa de Gobierno? ¿Cuál es el cronograma que se piensa? Bueno, los primeros contactos con el Fondo Soberano Ruso, que en realidad es el que invierte en esta vacuna, comenzaron en julio. Hubo conversaciones del Gobierno Nacional y también del gobernador Axel Kicillof para avanzar con esta vacuna. Es la apuesta del gobierno por sobre las otras vacunas, por sobre Pfizer, por sobre Oxford, por sobre Sinopharm. ¿Por qué? Porque la rusa es la única que al gobierno le dijo que puede garantizar 10 millones de vacunas entre diciembre y enero. O sea, vamos de vuelta por una cifra no menor. No. O sea, las otras, AstraZeneca, Pfizer... Decía 2,5 millones por mes. Y por eso el gobierno se imaginaba un escenario de agosto, septiembre del próximo año, incluso seguir en pandemia, porque claro, era imposible tener las vacunas antes. Por eso es la apuesta de este gobierno la vacuna rusa. 10 millones de vacunas entre diciembre y enero. No son 25 millones de vacunas, como dijo el presidente, sino serían 12,5 ¿Cómo millones. no? O sea, hoy el presidente dio una cifra que no es. Porque el presidente se confundió dosis con vacuna, porque la vacuna esta tiene una dosis y un refuerzo. Estamos yendo bien médicamente, un refuerzo, Carlos, ¿no? según vi a los 21 días. Entonces, la mitad de 25 es 12,5. Se podría vacunar a 12,5 millones de personas. Otra gran dificultad, que hay que explicar qué vas a vacunar. Porque hay lugares de la Argentina en este momento donde casi no hay circulación viral, con lo cual no tendría sentido vacunar. Claro. Y tendría sentido vacunar en los lugares donde hay altísima circulación viral y enorme mortalidad, como es el caso ahora del NOA. ¿Qué es esto del relevamiento nacional para la vacunación masiva, Rosario? Contábamos el viernes del relevamiento que ya tenía la provincia de Buenos Aires. Bueno, el gobierno nacional ya tiene su propio relevamiento. Habla de 11 millones de personas, que es los que tienen que vacunar en un principio. Hay pacientes de riesgo, pacientes mayores de 60 años, también obviamente los trabajadores de salud y también los policías. No incluyen en el gobierno nacional a los docentes, algo que sí incluyen a nivel provincial. Entonces, médicos, Sí. personal médico, obvio, personal de seguridad Sí. y pacientes de riesgo. Pacientes de riesgo y mayores de 60. ¿Qué se considera un paciente de riesgo? ¿Los que tienen las otras enfermedades? Las personas que tienen, primero, de riesgo para el COVID, todas las personas que tienen más de 45 años tienen un riesgo muy alto y a partir de los 55 es inaceptable para que se contagien, con lo cual ese es un riesgo. Después los diabéticos, 10% de la población de más de 50 años en Argentina tiene diabetes, la mitad desconoce que lo tiene. El otro grupo es los hipertensos, 32% de los adultos son hipertensos, la mitad lo desconoce. Después el sobrepeso, un índice de masa corporal arriba de 27 es un factor de riesgo. 30% de la población argentina adulta tiene un índice de masa corporal de más de 27. Pero Eso digo, es todo el hay riesgo, mucho con lo más cual- de 12 millones. Sí, totalmente. Digo, porque entre hipertensos, Sí. mayores de 55, obesos y demás. Sí, Nacho. Sí, el gobierno ya está pensando en el tema de la logística. Luis, esto que planteaba Carlos, que era necesario para poder distribuir la vacuna, tener la logística garantizada. Va a involucrar al ejército y también es clave la descentralización. Por eso destacaban que lo que en su momento se criticaba, que las provincias tenían potestad para decidir sobre sus sistemas sanitarios, hoy es una ventaja porque van a tener que tener un rol clave que las provincias. Ahora, lo que le quería preguntar a Carlos es, vos, Carlos, cuando planteas que es imposible llegar antes que mayo, entiendo que tanto en el gobierno como el gobierno ruso no son ingenuos, esta situación la deben haber advertido, ¿y por qué vos decís que antes, se está hablando de enero, y por qué vos decís antes que mayo no? Yo lo que dije es que vamos a tener 12 millones de personas vacunadas 6 meses antes que China, que Estados Unidos, que Francia, que España, que Italia, que Alemania, que Japón. Claro. Entonces me parece físicamente imposible que eso vaya a ocurrir. O sea, sería como tener al nuevo Maradona, pero en este caso, ¿entiendes? O sea, lo que digo es, hay una pieza de la información que nos está faltando. Después nunca dijo, y no lo voy a decir, que la vacuna rusa no vaya a funcionar. El punto es que con este nivel de datos, la delegación argentina no puede haber tenido de ninguna manera ni siquiera tiempo físico para analizar si la vacuna, primero en qué porcentaje previene y qué es lo que realmente hace. Ahí Rosario apunta que la Sputnik, que al final vamos a tener que familiarizarnos con el nombre, es Sputnik 5, B corta, ¿cómo se llama? ¿Sputnik solo? Bien, Sputnik, vamos a... Ahí está. Gracias. Es Sputnik B corta, Claro, ¿no? es De B vacuna. corta. Entendería, De vacuna. ¿vacuna o 5? Sí. No tengo claro. La B, de vacuna, vacuna. no, Bien, no, de vacuna. Está en la fase 3. Está en la fase 3, que incluye a 60.000 personas en distintas partes del mundo. En Brasil empezó
esta semana. Hay que ver qué es lo que sucede, como dice Regazzoni. Ya pidió la preclasificación en la Organización Mundial de la Salud. Falta, obviamente, que se apruebe, o sea, no está la confirmación. Ahora te cuento, por ejemplo, si lo que vas a decir. Empezaron a reclutar esta semana en Brasil. El tiempo de seguimiento por paciente es 180 días. Bueno, claro, ellos lo están haciendo en 42 días, ¿no? Eso, nuevamente, pero el estudio fue diseñado para encontrar eventos en 180 días. Si vos cambiás el diseño, nuevamente tenés que revisar todo lo que está haciendo. Son temas eminentemente técnicos. Para que ustedes se den una idea, cuando alguien quiera probar una vacuna en la agencia de Estados Unidos o en la agencia europea, le piden los datos crudos para que los técnicos repiten el ensayo. Ahora, Sí, Rosario. Sí, 15 de enero. Esto quería ratificar esta fecha. 15 de enero comenzaría la vacunación de estas 12 millones de dosis. Están planificando que el 15 de enero ya se pueda empezar a vacunar si es que a fines de diciembre y en los primeros días de enero llega la vacuna aprobada. El 15 de enero preparar, como decía, la logística en todo a nivel nacional para que se pueda empezar a vacunar en pleno enero. O sea, ahí tenés dos cosas para tener en cuenta. La técnica que recién explicaba Regazzoni, que es que te lo apruebe la Organización Mundial de la Salud, y la ANMAT. Asumo que la ANMAT tiene que hacer su aprobación. Ese es un tema muy importante. 15 de enero, empezar alguna dosis de vacuna es razonable, porque de hecho en Inglaterra van a empezar en un hospital en la primera quincena de noviembre. Alguna dosis. Eso no sirve para nada para cortar la epidemia. O sea, nosotros, ¿cuál es el problema real que enfrentamos en este momento? Que tengamos una segunda ola en el AMBA. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos una segunda ola en el ¿Eso es AMBA, inevitable? hoy es casi inevitable. Hoy es un hecho que se está gestando esa ola, digamos, con los niveles de positividad que hay y con el nivel de apertura que hay. Veamos un poco los datos para saber dónde estamos parados, porque digo, nosotros nos desacostumbramos a mirar datos. Hoy tenemos 483 fallecidos, ya superamos ampliamente los 30.000, son 31.623, casi 10.000 infectados y 1.183.000. Con todas las prevenciones que aprendimos con ustedes, que esto es bajo testeo, etcétera, etcétera. Pero digo, esto podría ser alentador, no sé si es la frase, pero si estamos bajando la situación. El tema de los testeos es porque Argentina testea demasiado poco. Y no hay ninguna excusa, o sea, ningún argumento que se pueda sostener en contra. Argentina hoy testea poco y los niveles de positividad son inaceptables. Vos donde tenés un nivel de testeo de 70% de positividad, como estamos viendo en muchas provincias, eso significa que ni se sabe cuántos casos hay. Y eso es grave porque los casos que no se detectan permanecen ocultos y persiste la epidemia. Eso ocurre arriba del 1% de los testeos. La Organización Mundial de la Salud ya no habla más de 10%, que a mi entender era una exageración, se hizo por cuestiones prácticas. Y ya tenemos una alternativa, que es lo que pasó en Eslovaquia el fin de semana. A todo el mundo. Exactamente. En Eslovaquia van a testear a toda la población. Y con estos nuevos kits, que detectan antígenos, y descubrieron que el 1% de la población de Eslovaquia está infectante. Entonces, si logran completar el trabajo el fin de semana próximo, con otros 2,5 millones de personas, Eslovaquia va a ser una plataforma extraordinaria, porque el kit tiene algunos defectos, pero en la situación que estamos viviendo, es una apuesta mucho más fuerte que la de cualquier vacuna que todavía ningún científico internacional leyó los resultados. Ahora, ayúdenme a entender lo que dijo el presidente. Hoy el presidente tuitea y da una información de que va a haber 25 millones de personas. Da una entrevista a una agencia rusa. Exacto. Que va a haber 25 millones en realidad son 2,12 para 12 millones y medio de vacunas, o sea, 25 millones de dosis. De dosis. Si suponete que, vos decís que es difícil, pero suponete que se consigue en el 15 de enero aplicar 12 millones y medio de vacunas. ¿Esto no cortaría el...? Lamentablemente no, porque lo más probable es que las vacunas estas no corten la transmisión. Muchas veces las vacunas hacen dos cosas. De mínima, previenen el desarrollo de formas graves de la enfermedad, la de la gripe. De máxima, incluso previenen la transmisión. Es decir, la persona toma el virus, lo replica, cuando habla, canta o grita, lo elimina y otros se contagian. Las vacunas que se están probando hasta ahora, ninguna ha demostrado que puede cortar la transmisión. Ergo, vos vacunaste en los hospitales. Esto para mí es una novedad, ¿eh? Perdón que te interrumpo, pero no sé qué les pasa a ustedes. Sí. Yo pensé que la vacuna de la gripe, la que nos damos marzo-abril, lo que hacía era evitar que yo tuviera esa enfermedad o tuviera muy leve esa enfermedad y evitar que yo contagiara.
No, previene las formas graves. Te digo más, la vacuna de la gripe es efectiva entre el 30 y el 45-50% de los casos de infectarte. Es decir, es como un cinturón de seguridad en un auto. El cinturón de seguridad baja a la mitad la probabilidad de morir en un accidente de tránsito. Pero eso si vos tenés el auto ¿Acá no abajo... sería también el caso? Sí, pero cuando el auto está a menos de 90. Si el auto está a 200, no hay cinturón de seguridad que aguante. El tema, Pero si Carlos, vos tenés una incidencia como la que estamos teniendo en el país de coronavirus... Perdón. el tema es, Carlos, que en medio de tantas versiones de si la vacuna es buena, si no, la verdad que la esperanza genera que llegue una Claro. vacuna, y por otro lado, si se va a vacunar a las personas en situación de vulnerabilidad de salud, a las personas de riesgo, a los mayores, bueno, ya ahí te cubre un margen muy amplio de personas que son los que terminan, entre comillas, falleciendo si son los que se contagian, digamos. Con lo cual es interesante. Sí. Entiendo tu punto, pero también para transmitir algo de optimismo, decir, bueno, si se vacuna a los que pueden desarrollar la enfermedad gravemente, es una buena situación. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay una diferencia entre el optimismo y el triunfalismo. Claro. Y ante la situación que estamos viviendo con la repercusión económica que está teniendo todo lo que está ocurriendo, la diferencia es sustancial. Porque si la vacuna llega, supongamos el 15 de enero, ¿va a haber temporada de la costa? Bueno, sí, hoy va a haber. No, pero Hoy va a haber, haber con la- aunque no Incluso llegue, ya esté. estaban armándola. Pero quiero claro. decirles, les planteo la pregunta porque creo que es sustancial, ¿no? Ahora, Carlos, más allá de la costa argentina, porque siempre solemos ver las cuestiones desde acá, vos lo que estás diciendo es que todas las vacunas, no solamente esta, la rusa, sino todas las vacunas, no está claro que vayan a cortar de alguna manera la pandemia el año que viene. Porque si eso no se da, bueno, efectivamente ¿Vos crees que cambia cada todo vez- el escenario global. Que es un poco lo que está ocurriendo con muchos activos financieros en los últimos días, cuando empiezan a ver que cerraron en Francia, cerraron en Inglaterra, medidas de restricción muy fuertes en Alemania, y Estados Unidos no, porque está ahora con el medio de la elección, pero Estados Unidos ha tenido, creo, en estos días 100.000 casos, que es el récord desde que se inició la pandemia. Vos decís que aún con las mejores vacunas que se están investigando, no está claro que el año que viene se corte la pandemia. Lo que dicen los expertos internacionales es que el año que viene va a ser una mezcla entre vacuna, testeos masivos y elementos de protección personal como barbijos de alta calidad que filtren el 90% de las partículas o más. Esa mezcla más ciertos protocolos de distanciamiento, eso es lo más razonable de esperar en la vida del año que viene. Entonces, me parece que es una diferencia muy importante. Por Claro. eso decía, Sí, sí. una cosa es el optimismo, que yo soy súper optimista, porque la ciencia está haciendo algo inédito. O sea, después de 7 meses hay 11 vacunas a punto de ser, y la mitad va a funcionar seguro. Y otra cosa es ser triunfalista Claro. y lamentablemente no querer hacer lo único que tenemos que hacer, que es escalar por 10 ya Los la testeos. cantidad de test. Pero Y además la protección para los médicos. A mí lo que me dicen colegas en el NOA y en el NEA es que no tienen suficiente cantidad de barbijos. Lo que es muy impactante es esto que está diciendo Carlos, ¿no? Que yo comparto lo que dice Maxi. La impresión de los ignorantes como el que habla es que aparecía la vacuna, ya está. O sea, lo que va a hacer es transformarse en una enfermedad de algunos pocos, porque no va a haber transmisión. Y no es así. Sea la rusa, la china, AstraZeneca, Pfizer o cualquiera de todas estas. Por eso los países desarrollados están pensando programas tan ambiciosos desde el punto logístico que involucra todo esto. Pensemos lo siguiente. Si vos creyeses, Alemania, que si creyese que está segura la vacuna en 2 meses, va a ser la inversión brutal que está haciendo en test. Francia, fue todo un tema en Francia porque tuvieron que cambiar el presupuesto para, creo que son 1.000 millones de euros que les costó un programa de testeos que están haciendo masivo. Entonces, o esos países están desubicados o no hablaron con los rusos. Es decir, ¿comprendes? A mí, ¿qué sería lo ideal? Porque yo no sé. Carlos, pero discúlpame, además de los testeos, que es impresionante la cantidad de test que están haciendo, por ejemplo, en países como en Francia hoy, diario, ¿no? Y también es impresionante la cantidad de casos positivos que le da, pero la positividad es muy baja en relación a la positividad que tiene la Argentina. Creo que Francia está desesperado porque tienen 10% de positividad. Acá el 50%. Pero tienen 50.000 casos diarios, es decir, están testeando, no sé, 500.000 casos por día. Ahora, también acaban de poner... El toque queda. el toque de queda es lo que tenían hasta el viernes pasado. Ahora directamente aislamiento, es decir, permiso para circular, solo esenciales, con rigurosos controles durante un mes, hasta el 1 de diciembre. Porque eso es algo muy importante lo que estás diciendo. Por eso yo siempre disiento cuando se utiliza el criterio de cuántas camas de terapia intensiva nos quedan libres. Cuando viste ese parámetro, estás, por lo menos, dicen los modelos, 30 días atrás de la realidad.
Y lo que le pasó a Europa ahora es que se demoró 30 días en tomar las medidas de testeo masivos, trazabilidad y aislamiento. En el mundo en este momento, a esta altura del partido, casi con un año de pandemia, hubo pocos modelos exitosos. China, Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong y Nueva Zelanda. ¿Qué está haciendo Eslovaquia con total buen criterio? Imitar esos modelos. Testeos masivos, cordón sanitario, una estrategia unificada y a partir de ahí bajar la circulación viral. O sea, detección, aislamiento, trazabilidad, Sí. lo que se dijo todo el tiempo. Digo, hoy en el gobierno había una, corríjanme, le pregunto a la mesa, había como una especie de euforia. Cuéntenme cómo se vivió esto, porque, insisto, en un ratito más va a estar aquí Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, para explicarnos exactamente cuál es el convenio que se firmó, cuál fue el sentido del viaje y la repercusión de este tema y las fechas que estaba planteando Rosario. ¿Cómo se vivió hoy en el Sí, gobierno? sobre todo porque estaban en el gobierno esperando la vacuna para empezar a salir de la gestión, incluso para que la economía arranque, para todo. El gobierno te decía la vacuna, hasta para las elecciones, bueno, hay que ver la vacuna. Para la economía hay que Las ver la escuelas. vacuna. Para el cambio de gabinete hay que esperarle a la vacuna. O sea, para todo la vacuna. Ponía la expectativa el gobierno en esto. Por eso estaba el optimismo y por eso los diálogos con el gobierno ruso. Hay algo que claramente no sabemos, que sabrá el gobierno ruso y sabrá el gobierno argentino. Que hoy intentaremos Sí. develar con Ginés González García, claro, definitivamente. Sí, Sí, Nacho. hasta desde lo simbólico, Luis estaba evaluando, bueno, por primera vez eventualmente vamos a poder comunicar de una manera distinta sin tener en cuenta la pandemia. Hasta ahora todo estuvo marcado por la pandemia. Bueno, pensar spots por fuera de la pandemia, eso que es algo que el gobierno todavía no pudo hacer casi desde que inició la gestión Alberto Fernández. Se estaba había mucho entusiasmo respecto a el impacto que podía tener en la economía y obviamente en lo electoral, Luis. Claro. Hoy, la verdad que todo el fin de semana y hoy mismo se siguió analizando información que trajeron nuestros compañeros animales y particularmente Rosario con Jorge Asís, que fue aquella foto de Cristina con el embajador ruso, de la que hubo un comunicado muy lábil, así más, bueno, sí, se juntaron con motivo del fallecimiento de Néstor Kirchner, no se decía nada. Después se supo que hubo un poco más. Contame un poco qué quedó de todo eso, Rosario. Sí, porque conocimos, con la foto de Cristina Kirchner quedó más claro que algo detrás de la vacuna y el gobierno ruso había. A partir de ahí empezamos a develar qué era lo que sucedía. Incluso fueron las relaciones bilaterales, fueron las relaciones diplomáticas las que llegaron a este acuerdo con el Fondo Inversor Ruso. O sea, la Cancillería de Rusia habló con el gobierno nacional, fue el que ofreció la vacuna, el que le dijo al gobierno que estaba dispuesto a poder darle 10 millones de vacunas en diciembre y por eso esta imagen que veníamos atrás fue como la oficialización de ese acuerdo. Que ahí está, recordemos, está Cristina, Sí. el ex Tayana, que es canciller argentino, el presidente Tayana, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. y el embajador embajador. ruso. Digamos, y ahí se hacía hincapié en el vínculo personal que tenía la expresidenta de la Nación con el presidente ruso. Sí, sobre todo recordando el vínculo bilateral que tenían en el gobierno de Cristina Kirchner con Vladimir Putin. Y Alberto Fernández también fue uno de los primeros presidentes que gracias a Cristina recibió el apoyo de Vladimir Putin, que tuvo algún encuentro con Vladimir Putin. Y todo este vínculo tiene que ver gracias al kirchnerismo, ¿no? Vos habías dicho, creo que vos o Nacho, no recuerdo, que ya habían empezado a hacerse licitaciones anticipadas de algodón, jeringas, cosos térmicos para traer. Sí. En la provincia de Buenos Aires contábamos 6 millones de personas necesitan la vacuna de manera urgente, los grupos de riesgo y trabajadores. Algo tan simple como una vacuna no es tan sencillo de poner. Incluso hay técnicas, cada vacuna tiene su técnica de poner. Claro. Hay que capacitar a cada enfermero. Los enfermeros se tenían que duplicar en la provincia de Buenos Aires de 2.900, tener 2.500 más y compras ya anticipadas Claro. de algodón, de jeringas, de agujas. Lo que vos estás mencionando de la logística, por ejemplo, se preguntó a todas las grandes empresas de cargo aéreo del mundo quién tenía freezer a menos 70 grados, la vacuna creo que tiene que estar a menos 35, pero son freezer que enfrían a menos 70, disponibles para transportar los miles de millones de dosis que hay que transportar. Solamente 26% de los vuelos podrían tener esa capacidad logística. Y ya dijeron las principales empresas de cargo, las que no tienen esa capacidad, que no van a poder escalarla. Entonces, hay un problema de distribución fenomenal que tiene que ver con esto. Vamos normalmente, casi la mitad de las vacunas del mundo se tiran
o se mal administran porque están inactivas, por problemas con la logística. El traslado. Eso es lo que informa la Organización Mundial de la Salud. En el planeta, ¿De vuelta la cifra? ¿De vuelta, Carlos? casi la mitad de las vacunas del mundo se echan a perder por mala logística. Impactante. Es impactante. Hoy espero poder citarlo como corresponde. Roberto Debag, el epidemiólogo, contó que en la Argentina, espero no equivocarme, hay 5.000 centros de vacunación dispuestos para este tema. Y sacando la cantidad de habitantes por estos centros, supondría una actividad absolutamente imposible de resolver rápidamente. Además, ninguno de ellos tiene este freezer ni lo va a tener. Con lo cual vos vas a necesitar un traslado diario, porque la vacuna, según lo que estuve viendo, es, digamos, dura en congelador, puede estar 24 horas más, menos de 24 horas, mediodía. Con lo cual vos la podés tener. En esos centros, con suerte, van a tener luz en enero para mantener la heladera funcionando. Entonces, todas esas son situaciones. Yo les voy a dar un ejemplo. Se acaba de infectar un chiquito, apareció un caso de difteria en Perú, después de 20 años que no había difteria, y ese chico había recibido alguna dosis de vacuna, pero se calculó que estaban en malas condiciones. En malas condiciones. Sí, Nacho. Sí, ahora apuntando a lo que decía Carlos, hoy en el gobierno me decían que esta vacuna es diferente a las de AstraZeneca y de otros laboratorios, que se debería conservar a menos 18 grados de temperatura, con lo cual sería una diferencia en la logística. Y teniendo en cuenta que Rusia es un país interesado en demostrar que su desarrollo cambió de alguna manera la situación de la pandemia, ¿no crees que puede influir en el tema de la distribución? Rusia tiene aviones no solamente de comerciales, sino de carga militares. Sí, los Antonov. Claro. ¿Sabes qué? A mí, pero esto es un feeling, ¿no? Nadie va a pagar ningún costo por hacer cosas mal. Porque como cada uno está haciendo lo que quiere y no se ha utilizado la iniciativa que está teniendo la Organización Mundial de la Salud para distribuir la vacuna equitativamente y tratar de reproducir el prodigio que fue la viruela en su momento y con la polio. Claro. Entonces, sale mal la vacuna, ¿cómo haces para enterarte? Si fuiste capaz de estudiar si alguien tiene anticuerpos antes de dársela o no. Claro. A ver, detengamos un segundo en esto. ¿Para vacunar a una persona uno debería primeramente saber si tiene anticuerpos? En algunas vacunas sí y en otras no. En estas vacunas hay sospechas de que sí, porque el virus se cree, nuevamente habrá que verlo, que tiene un efecto, que cuando hay anticuerpos presentes previos, una enfermedad previa, podría tener en algún caso un efecto similar al del dengue. Ahora a mí... le voy a redoblarlo. Espera, me detengo. Sí, que lo Yo tengo anticuerpos. Me ponen la vacuna y puedo tener un efecto adverso. No se sabe, podría ocurrir. Lo que pasa es que justamente en los trabajos de ensayo clínico se excluye a los pacientes que tienen que tuvieron enfermedad normalmente. Entonces ese punto no está testeado, con lo cual agarras un riesgo adicional. Ahora, ¿yo qué me imagino? 10 universidades de medicina argentinas armando comités independientes que critiquen o apoyen las políticas de manera independiente. En Inglaterra, cuando el primer ministro quiso editar el informe del Consejo Asesor, el Consejo Asesor renunció en masa. Y hoy en día, el Consejo Asesor Científico tiene una página independiente, recibe propuestas de los ciudadanos y vos podés ver por YouTube las discusiones. Entonces, en Estados Unidos pasó lo mismo. El directorio entero del Centro de Control de Enfermedades renunció, y después, por supuesto, se reintegró, cuando la Casa Blanca quiso editar, porque decía que era un poco demasiado grave un reporte. Entonces, a mí me gusta, porque si no, ¿cómo nos informamos? Claro. ¿Entiendes? ¿Qué pasó? Sí, Javier, por favor. Porque vos planteaba, Regazzoni, hace un rato también el tema del protocolo de los 6 meses para la fase 3, por ejemplo, que es lo que se establecía la propia vacuna rusa y lo que establecen varios de las vacunas que están en danza. Teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, ¿vos no creés que la Organización Mundial de la Salud o la FDA, que es la ANMAT de Estados Unidos, van a flexibilizar, van a muñequear esos tiempos para lo antes posible habilitar a que salgan al mercado las vacunas? Eso se estudió. Ese escenario se planteó y se estudió. ¿Y cuál es el inconveniente de bajar los niveles de seguridad? Que la vacuna, cuando vos la administrás y empieza a tener reacciones adversas, o sea, ya partimos de que la mitad de la gente no se quiere vacunar. Con lo cual vos tenés que convencer a esa gente de que la vacuna es segura.
Una mala vacuna inicial que sea poco efectiva o que genere reacciones adversas podría ser peor que la enfermedad. Hay un ejemplo. En el año 1975, en Estados Unidos hubo una epidemia de una gripe y el presidente, en ese momento era Ford, si no me equivoco, apuró para que saquen una vacuna con velocidad, esta velocidad de warp, como dice Estados Unidos. Hubo 456 casos de Guillain-Barré, que es una neurotoxicidad muy seria. Fue un fracaso. Fue peor el Guillain-Barré que la enfermedad. Entendamos que esta es una enfermedad que ataca sobre todo a personas mayores. El 80% de las muertes son en personas de más de 60 años. Entonces, tenés que estar muy seguro que vas a vacunar a la totalidad de la gente. Enseguida vamos a estar hablando con Ginés González García, el ministro de Salud, pero yo querría recapitular con Rosario la primera información, que es la información política que surgió por los dichos del presidente de la Nación, por fuentes a las que consultó Rosario, y que es saber a dónde estamos parados, qué es la primera placa con la que compartimos en este momento y sobre qué bases está trabajando el gobierno. Repasá un poco eso, Rosario. ¿Qué es lo que hoy se está manejando en el gobierno? Lo que dice el gobierno hoy es que puede acceder entre diciembre y enero a 10 millones de dosis de vacuna. Por eso esta vacuna rusa es la esperanza del gobierno nacional, porque ninguna otra vacuna le garantizaba este número de dosis en lo inmediato a la Argentina. ¿Por qué se dio este número de dosis? Bueno, fueron relaciones que vienen teniendo desde julio con el Fondo Inversor Ruso, con el gobierno ruso. Viajó la funcionaria Carla Bisotti, secretaria de Acción para la Salud del Ministerio de Salud, viajó con una comitiva nacional, con una comitiva provincial, a ver el resultado de la fase 1 y la fase 2. Como decíamos en el programa, la fase 3 todavía se está evaluando en 60.000 personas a nivel mundial y todavía no está este resultado. Es obvio que la vacuna no está aprobada, pero que el gobierno nacional asegura que va a estar aprobada para fines de diciembre y por eso en esos días podría llegar la vacuna rusa. 200 millones de dólares es lo que se calcula que podrían salir estas vacunas. Es un monto aproximado de lo que saldrían el resto de las vacunas, solo AstraZeneca, que como no tiene fines de lucro, sería mucho más económicas, claro. Pero es un monto de entre $15 y $17 lo que corresponde a cada una de las vacunas. Bueno, hoy le habíamos invitado a Cata Elía para hablar, entre otras cosas, de un librazo que es súper interesante, que parece que queda en la prehistoria, que es Maten a Duarte. Lo tenés ahí el libro, ¿eh? Lo tengo acá. Recomendamos mucho la lectura de este libro porque es la historia de Juan Duarte, uno de los personajes más oscuros y más poco investigados, y no como este libro. ¿Qué impresión con todo lo que está pasando? En el medio de la cuestión política que estamos viviendo, la aparición de esta noticia? Ya lo estoy viendo entrar a Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación. ¿Impresión, Cata? A ver, mi impresión es que yo confío en los expertos siempre que asesoran al gobierno y también los expertos que no asesoran ni hacen cuestionamientos. Yo soy politóloga. A ver, la vacuna rusa, esta que compraron, obviamente que como ciudadana me genera esperanzas. También entiendo que el gobierno está, así como hizo esto con la vacuna rusa, está también con las otras vacunas intentando comprar, por lo cual yo esperaría a ver qué pasa. No sé, me parece que también no solo hubo revolución en la política, sino también en los medios con lo de la vacuna rusa y que quizás tenemos que tener un poco más de prudencia y esperar a ver qué pasa con la vacuna. Te espero en la próxima si charlamos un poco más. Sí, gracias, Cata, y gracias a Carlos. Digamos, yo no sé si es un deseo, pero ¿te vacunarías? Sí, claro. Yo también, Sí, primero en la fila. Sí, no lo dudo. ¿Maxi? No lo dudo. Sí, si hay una recomendación pública de vacunar. Si a mí Landman me dice que sí, yo voy para adelante. Obviamente uno le va a consultar a los médicos de cabecera que uno tiene. Si dicen que sí, obviamente uno lo va a hacer. Bueno, el presidente más ya te vale tiene... que sí, porque fuiste la primera que trajo la información y revolucionaste el planeta. El presidente ya tiene las 2 dosis de vacunas rusas en Olivos. Ya se las enviaron desde Rusia, las tiene y no se vacunó todavía. O sea, el presidente está esperando porque dice que si la población entera no se vacunó, él tampoco, pero ya las tiene. O sea, el presidente tiene vacuna, sí, supongo que Ginés también lo tendrá. Tiene las 2 dosis de la vacuna rusa. Si el presidente no lo hizo, esperamos. Sí, totalmente. ¿Usted, Ortelli? Una vez que esté el sellito del ANMAT, ahí me entrego. No tengo idea. ¿Hay una perspectiva en este cronograma que vos decías de cuánto? Pues también imagino que se va a acelerar el proceso ANMAT. Lo están esperando igual que la aprobación de la OMS. Está esperando el gobierno, pero seguramente en el viaje hay algo que le vamos a poder preguntar a Ginés. En el viaje, ¿qué es lo que pasó con estas aprobaciones internacionales que son las que faltan? Bueno, me voy a conversar, ya vuelvo. Me voy a conversar con el ministro de Salud. Ginés. Hola. ¿Cómo le va tanto tiempo? Muy bien. Bueno, me cuenta
¿Qué? lo más didácticamente posible, ¿a qué se accedió en este convenio con Rusia? No, no hay ningún convenio todavía. No hay ningún Hay una convenio. intención de un acuerdo comercial. Nosotros estamos, y creo que lo dije hace mucho tiempo acá, nosotros estamos negociando con todos los que parecería que vienen en la punta de esta carrera internacional por llegar a la vacuna. Y lo que le hemos pedido desde el principio a todos, es primero transferencia de tecnología. Con uno la conseguimos, que con AstraZeneca. Después le pedimos cuándo. La segunda pregunta es cuántas. Y la tercera es a qué precio. Claramente la diferencia que sucedió ahora en la aparición de Rusia es que el cuándo lo cambió totalmente con respecto a las otras propuestas. No es que las otras estuvieran muy lejos. Nosotros tenemos propuestas también para diciembre, pero no en el volumen que dice Rusia tener posible en diciembre. Hago un punto y seguido ahí. No solo están estas 12 millones y medio de dosis de Rusia, ¿está bien esa cifra? ¿Es correcta? Está bien. Sino que hay otras vacunas que podrían proveerse para diciembre. Sí, pero en un número mucho menor. Todavía no tenemos firmado el contrato, por ahí lo firmamos esta semana, pero Pfizer tenemos la posibilidad de tener 1 millón de dosis en diciembre. Y después en enero y febrero también una cantidad importante. ¿Y de AstraZeneca? AstraZeneca dice mediados de marzo, pero 22.400.000. O sea, Claro. de ahí en Superaría. más, en varios meses, no en todo en marzo. Pero claro, es todo un paquete que estamos haciendo entre distintos proveedores, entre distintos momentos en que viene esa provisión, y ahora entramos en la tercera fase, que es además de cerrar los contratos con estos proveedores, que todavía no hay ninguno cerrado. Esta semana posiblemente cerremos con AstraZeneca y con Pfizer, casi seguro, además, porque estamos esperando la promulgación de la ley de la semana pasada. Pero bueno, entonces lo que dijimos el primer día, nosotros vamos a buscar en cualquier lugar del mundo que nosotros tengamos la vacuna en el mismo momento que la tiene el norte, porque yo el miedo que tuve, y creo que lo dije acá también, es que el norte en realidad por poder, por las cosas que sabemos del norte, tuviera toda la vacuna. Mucho más ahora que hay una vuelta y una segunda ola de la pandemia en todo el norte del mundo, con lo cual naturalmente va a haber seguramente mucha demanda de vacunas. Sí. La hipótesis teórica es cuántas dosis de vacunas son necesarias para toda la población, para los 40 y pico millones de No, habitantes. no se sabe, Luis, pero nosotros estamos pensando, por decisión del presidente, en vacunar como mínimo a 2/3 de la población. Lo que pasa es que no se sabe, por ejemplo, si va a ser autorizada, porque todavía no están ni siquiera haciéndose experimentos con menos de 18 años. Entonces, en realidad, ya el grupo que queda es mucho menor. Más allá de los vulnerables, de los mayores de 65, de los que trabajan específicamente, todos esos están todos cubiertos. La versión periodística, yo le pregunto sin ningún fundamento científico, la versión periodística es el 15 de enero empiezan a vacunar con la vacuna rusa, ¿es correcto? No lo sé. Primero porque tiene que estar cumpliendo las normas que tiene que cumplir cualquier procedimiento de que uno introduce masivamente en una sociedad. Y eso, claramente, están todos en fase 3, todos bien adelantados, todos son auspiciosos. Todos tienen una cosa que es importante, que es la fase 1 y 2, que es seguridad. Lo que pasa es que la fase 3 es efectividad. Es decir, es ver si realmente es útil previniendo, y eso todavía es lo que demuestra la fase 3. Esa fase 3 suele ser larga. Es probable que suceda una cuestión que hasta ahora no ha sucedido, que no la ha conseguido Trump, que necesitaba que se consiguiera para esta elección estadounidense y que no consiguió, que se permitiera aún antes de terminar la fase 3. Obviamente el interés del presidente de Estados Unidos tenía que ver con la elección de mañana, ¿no? Pero ¿se acuerda que había dicho que iba a empezar a vacunar el primero? Sí. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay un procedimiento mundial, del cual nuestra agencia regulatoria es el ANMAT, que es muy sólido y muy consistente y lo hacen todos los países. ¿Cómo es el trámite? O sea, ahora estamos en la fase 3. Está Rusia en la fase 3. Tiene que ser aprobada... No, todos están en la fase Todos. 3. 8 o 10. Pero digo, ¿qué tiene que ser aprobado? ¿Por la OMS y después No. por ANMAT? No. Tiene que ser aprobado por ANMAT. Pero ANMAT mira lo que otras agencias regulatorias tienen. Porque para usted aprobar, tiene que presentar los comprobantes. ¿Qué son los comprobantes de fase 3? Todos los estudios que hizo con población, con placebo, cómo le dieron, secuencialmente cómo fue. Lo que puede pasar, pero no ha pasado hasta ahora, es que dada la magnitud de la pandemia, si antes de terminar la fase 3, con un grupo de los que están haciendo la fase 3 se abra, pues es un estudio ciego, se abre recién al final.
Pero con un grupo se habla antes y empieza a verse resultados parciales de esa fase 3. Es decir, Abra, ¿qué significa B? A Ginés le pusieron vacuna, a Novarese le pusieron placebo. ¿Cómo le fue a Ginés? Claro, pero a los primeros 5.000 o 10.000 que hicieron eso. No, a uno y uno no. No, sí está claro. Pero eran, ponele 40.000, bueno, por ahí abrimoslo a los 10.000, hagamos con esto y vemos cómo ya parcialmente va viniendo el estudio. Si eso sucediera, que yo creo que puede suceder y no solo para la rusa, creo que puede suceder para varias, entonces ya tendríamos otro esquema de información como para decidir. Y siempre como pasa en esto, uno decide entre el riesgo potencial Obvio. y evidentemente lo que puede evitar. Pero claramente, vuelvo a decir, la parte de seguridad, de inocuidad, ya está cubierta. Esas son las fases 1 y 2. ¿La inocuidad es que no me va a pasar, no voy a tener un efecto adverso? Exactamente, eso es. O sea, no la No, mielitis hasta ahora esta todo lo que transversa está que teniendo vimos es en una Oxford. febrícula, alguna reacción local en donde se pone, pero no más. Lo que viene después es un gran desafío logístico, porque no es chiste, es la vacunación más masiva del mundo, en la historia, y de Argentina también lo va a hacer. Entonces lo que nosotros estamos trabajando ahora con las provincias, con el ejército, con defensa, con seguridad, es el esquema logístico y de vacunación, porque no va a ser simple, como decían recién, una de las vacunas exige 80 grados bajo cero. Las otras no, las otras en general son 2 a 8 grados, pero son 2 dosis. En fin, es un tema... No, estamos trabajando mucho, y no solo estamos trabajando mucho con las provincias, como hacemos todo, sino entre las cosas que hacemos también es que hemos dispersado todo el ministerio. La parte política y técnica del ministerio se traslada a las provincias. Lo venimos haciendo para ayudar a las provincias en la asistencia, pero ahora es para la programación de todo esto. Se dijo, de las 12 millones de dosis, 10 a 12 millones, 6 son para la provincia, 4 para el resto del país. ¿Es correcto eso? No. La equidad va a ser distributiva, va a ser absoluta, como lo fue en cada una de las cosas. Sé que por ahí dijeron a alguien, puede ser que ese sea el número de la provincia de Buenos Aires, pero de ninguna manera va a haber ninguna prioridad sobre nadie. La vacuna, como viene, como hemos hecho con los respiradores, con los insumos, con toda la cosa, es una distribución equitativa y una asignación absolutamente equitativa entre todas las provincias. Curiosidad y anécdota. Recién Rosario decía, el presidente tiene a su disposición vacuna. ¿Usted también tiene? No. ¿Le aconsejaría, Alberto, que se vacunara en este momento? Es difícil, porque democráticamente uno puede tener una cosa que no tiene el resto de la población, y es la que decidió él. Desde el punto de vista político no es lo mismo un jefe de Estado que el resto, pero claramente él lo que ha decidido muy contundentemente ha dicho no. Yo hasta que no esté disponible para los argentinos, yo no quiero saber nada. Yo no sabía eso, me enteré esta mañana por la prensa. Paréntesis para hacer sobre el tema de la vacuna, que ya vuelvo. ¿Hay riesgo de segunda ola de contagios en el AMBA? Sí. Luis, nadie sabe. Lo que está pasando en Europa está terminando con todas las verdades que creían los europeos que tenían a partir de lo que fue la primera ola. Todo el libreto, yo digo siempre, esto no tiene ni libreto ni libretista. Acá hay que hacer el libreto cuando está sentado en el escenario, en la obra. Y ahí tiene que ir construyendo el libreto, porque la verdad es mucha incertidumbre, lo que parecía verdad no es cierto. Por ejemplo, los testeos. ¿Se acuerda lo que pasó con los testeos acá, que nos faltaban testeos, qué sé yo? Bueno, sigue reclamando. Colegas suyos dicen, son bajos los testeos en Argentina. Puede ser, yo sabe que en esto algunos parece que fueran vendedores de test, ¿no? Pero bueno, es otra cosa eso. Pero lo que quiero decir, que Europa, en los dos países que tienen más testeo, que son Luxemburgo y Bélgica, es donde tiene peor hoy la situación. Entonces, no hay una relación entre lo que uno testea y lo que pase después. Es decir, en verdad, y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se decía los países según el grado de pobreza. Hoy, la idea, puede ser que la pobreza tenga más consecuencias del COVID, pero que ataca a pobreza y riqueza por igual. Eso se da en varias ciudades que se ha estudiado. A ver, ¿qué otra cosa? A ver, cantidad de habitantes por habitación, que lo tienen los europeos. Entonces decían los países que tienen menos capacidad de vivienda o más gente viviendo por habitación, también peor. No, al revés. Muchos de los países de lo que era la vieja Europa del Este, que tienen menos comodidades, están teniendo menos problemas que los países... Pero, por ejemplo, se pone como ejemplo Japón... Te estoy contando una tras de otra, sí, ¿no? Japón, Corea, Nueva Zelanda y ahora Eslovaquia, que va a ir por todos a testear. Funcionó mejor. Digamos, en la Argentina, curiosidad, ¿qué fue de los testeos rápidos del CONICET que se iban a poner a disposición? No, se pusieron. ¿Está? Sí, claro. A ver, hay un test que es el clásico, la que se llama la PCR. Nosotros compramos PCR el 23 de enero. Ese test es el que da el diagnóstico contundente. Luego de eso, ese test tiene dificultades. ¿Por qué?
porque es medio engorroso, es decir, necesita un laboratorio especial, un laboratorio que tenga una serie de características, un laboratorio que tenga mucha seguridad, porque es virus, un laboratorio que tenga un aparato, un termodifusor muy fuerte y caro, que había uno solo en la Argentina cuando esto empezó, que era el Malbrán. Nosotros rápidamente llevamos a 178 laboratorios que pudieran hacerlo. Pero es una cosa que hay que tomar la muestra, llevarla a un laboratorio central, procesarla, que demora 8 o 10 horas, y después volverla al lugar, con lo cual un día después o 2 días después llegaba el diagnóstico, con lo cual a veces es tardío para aislamiento y toda la cosa que había que hacer. Aparecieron estos 2 muy buenos test nacionales que reducían ese tiempo, que se llamaron test rápidos. Pero después apareció un tercer test que tiene características distintas, que es el test de anticuerpos. ¿Cuáles son las características? No necesita ir a un laboratorio. En tiempo real, en el lugar donde usted está haciendo el rastreo, por ejemplo en un barrio o en atención primaria, usted hace ese test y en 20 minutos le da el resultado. Con lo cual, inmediatamente, si da positivo, aísla, hace el control de foco, la familia, los contactos, es decir, le da una capacidad operativa distinta. Todos son sinérgicos, todos se usan, pero como pasa siempre en la evolución, yo por ejemplo ahora estoy mirando todas las evoluciones que hay y todas las innovaciones. Ahora en Israel están estudiando un test que sería en 1 minuto y que, por ejemplo, para los aeropuertos, lugares así, entras. Puede ser. Entonces, quiero decir, el ritmo innovativo, porque está toda la ciencia detrás de esto, además un mega negocio, es brutal en lo que está pasando. Pero nosotros estudiamos todos los test y usamos todos. ¿Hay riesgo de rebrote, de segunda ola? ¿Se puede pensar cuándo puede pasar esto en Argentina? Es una adivinanza, es una adivinanza. Ahora está bajando y estamos todos luchando para que una vez que baje y con la vacuna, por eso nos volvemos locos con que cuando venga antes mejor. Lo que queremos evitar es que esto suceda, porque, vuelvo a decir, esto no sucedió en Asia, o un poquito sucedió, pero nadie también sabe por qué. Porque uno dice, bueno, China, su sistema muy rígido, bueno, pero ¿y Japón? Japón... Total, hay una absoluta libertad. Digo, si vuelve todo esto... Ahora están hablando de temas étnicos en esos lugares, yo no lo sé. ¿Te ha escuchado infecciones viejas que no se diagnosticaron como tales, que generó una inmunidad en esa población oriental? En Oriente, lo he escuchado... Dicho cualquier teoría, no sé dicho, cuál es cierto o no, digo pero esto, cualquiera. si hay la chance de un segundo rebrote, hay la chance de volver a la cuarentena dura, de quedarnos encerrados en casa. Es que el aislamiento ha sido siempre la mejor alternativa. Si usted quita un poco de movimiento y de circulación de la persona, quita circulación del virus. Si quita circulación del virus, hay menos enfermos. Si hay menos enfermos, hay menos enfermos graves. Y si hay menos enfermos graves, hay menos muertos. Ahí no hay ninguna cosa. Es terrible decir esto, porque uno en un siglo tan científico tiene que volver a la historia para decir... Dicho, yo sé que esto lo vamos a poder evaluar dentro de 10 años, no ahora. Pero la impresión que tenemos con los datos es que pasamos a ser tapa la revista Time al podio de los infectados y también de los fallecidos. No, estamos mal. Yo no me gusta cómo estamos y lo que más me duele de todo es eso, todos los días. Pero esto no terminó. Yo quiero ver qué pasa ahora, por ejemplo, en Europa. ¿Volvería a proponer la cuarentena dura que tuvimos? Sí, totalmente. Sin ninguna duda. Aún con las consecuencias económicas, con la consecuencia... ¿Cuál es la consecuencia económica? A ver, ¿cuál es el único país que ha crecido un poquito? China. ¿Y por qué? Porque terminó con la pandemia. Los demás no crecen. Mientras haya virus... El nivel de decrecimiento argentino pero el nivel de decrecimiento argentino es impactante. No, ya sé, el peor de la región. Sí, pero hay unos cuantos que le van mal y además nos vengamos de donde venimos, Luis. No es la pandemia anterior y esta es la segunda pandemia. Venimos de una situación muy crítica. Pero ¿le parece que hoy estamos con más con menos, ASPO, DISPO, etcétera, etcétera? Son 8 meses. Sí, somos la cuarentena más larga del mundo. mundo. ¿Usted va a Rosario de vez en cuando? No, hace 8 meses que no voy. Ah, no, bueno. Si usted va a Rosario, va a ver Rosario... En realidad hay todo lo que puede el esfuerzo del gobierno, pero hay muy poco acatamiento. Y lo mismo pasa en toda la Argentina, acá en Buenos Aires, estamos supuestamente en ASPO, pero uno ve el movimiento y esto de ASPO tiene poco. ¿Y eso cómo le pega a usted? Bueno. Usted propone el ASPO, el presidente, ¿no? El ASPO, el DISPO, y no le dan bola. Es que a mí no me molesta tanto en el sentido, lo que más molesta es que no se cuiden. Que no se cuiden, que hagan la fiesta clandestina, que no usen esto... Que hagan como una contracultura de transgredir, eso me parece casi suicida. Pero también claramente, si nosotros no tenemos cuidado, por más vacuna que haya, aunque sea un poco de mala onda, como dicen los pibes ahora, nosotros no paramos. Esto exige un cambio de la conducta de cada uno de nosotros.
¿Qué le pasa cuando escucha algunos colegas suyos que dicen las consecuencias de las otras enfermedades? Enfermedades cardiovasculares, oncológicas, que no se han tratado por todo esto, incluso psiquiátricos, trastornos psiquiátricos o psicológicos van a ser todavía más graves. Sin ninguna duda, pero nosotros nos volvemos locos tratando de que la demanda vuelva a ser lo que era antes. Pero claramente hay una actitud de la población, no es un tema de decisión. Por ejemplo, la vacuna. Nos volvimos locos por tener toda la vacuna que faltaron los años anteriores. Créanme que hay muchas vacunas, algunas que habían sido suspendidas del calendario. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? La gente no va a vacunarse. Ahora, hoy, mañana en realidad, empezamos un programa nacional de vacunación para recuperar las vacunas que no se hicieron este año. O sea, hay una actitud de la población por miedo, entendible. Porque no quieren dar servicio, porque sienten que en los hospitales es un lugar donde se pueden contaminar, etcétera, etcétera. Tenemos que revertirla, pero bueno, no es tan fácil tampoco, porque estamos viviendo una situación muy especial. Las comparaciones son siempre injustas, y más con la que voy a hacer ahora, pero la pongo sobre la mesa. ¿Por qué a Uruguay le fue tan bien que no tuvo la dureza de la cuarentena respecto de nosotros? Y al principio le iba igual que a Santa Fe. Uruguay era muy parecido en población, una gran ciudad como Rosario, una gran ciudad como Montevideo, íbamos muy parejos. Yo creo que también es cierto que nosotros tuvimos muchas personas que vinieron afuera, que por ejemplo Nueva Zelanda no dejó entrar a nadie. Cerró fronteras. Nosotros acá entramos 250.000 personas. Entonces, esa cantidad que sucedió y que hizo que el virus estuviera acá y tuviera circulación comunitaria, llegó a Santa Fe. Porque Santa Fe, Rosario está a 300 kilómetros, tiene un flujo brutal de ida y vuelta. Usted sabe que Santa Fe intentó hacer unas cosas ahí en la Ruta Nueva al entrar, pero Rosario sobre todo, pero no pudo. Entonces, y ahí fue donde se flotó, porque hasta ahí venían parejitos Santa Fe. Y entonces, bueno, Uruguay es un país que tiene mérito en lo que ha hecho, ninguna duda, pero también es un país que está más protegido, tiene menos la posibilidad de tener gente afuera como la teníamos nosotros, no entró y bueno. Pero también es cierto que es un caso único en América, ¿no? Eso es cierto. Es verdad que ahora con el diario del lunes somos todos vivos y podemos contestar a algunas cuestiones. Usted decía, sin duda hubiera hecho la misma cuarentena tan dura como se hizo al comienzo. ¿No se gastó esa bala de plata que se cumplió mucho la cuarentena al comienzo? Al comienzo hubo una gran Yo estoy seguro que hasta mediados de abril, un poquito más, también fue bárbaro. Un mes fue seguro, del 18 de marzo hasta abril anduvo perfecto. 14 de abril seguro, contundente y después bastante bien. Casi en tren de autocrítica, es decir, debíamos haber hecho 3 o 4 semanas, suspender eso y volverlo a utilizar. Puede ser. Yo lo que quiero decir que fuera fuerte de entrada y que ahora no se puede aflojar, porque ¿por qué no se puede aflojar? No es porque uno crea que la van a cumplir, sino porque no puede dar, un marco donde se flexibiliza porque la gente cree que entonces ya todo pasó. Y esto no pasó. Aún en esta ciudad, que está mucho menos peor que antes, sigue teniendo una cantidad de casos todos los días y una cantidad de muertos todos los días. Entonces, no creamos que esto pasó. Y en la medida que creamos que esto pasó y que podemos hacer todo como era antes, tenemos el riesgo que le pase lo que le pasó a Europa, que es el riesgo que tiene miedo a la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra, supongo que le pasará a familiares o personas que lo conocen, y dice, hicimos la cuarentena más larga del mundo y tenemos un índice de muertos a la cabeza del mundo. Primero, yo no creo que haya sido tan larga. A mí me parece que la cuarentena, rápidamente nosotros empezamos a abrir actividades primeros industriales y después comerciales, ¿no? Y hay que ver la calle, esto no creo. En segundo lugar, es cierto, tenemos un número de muertos que a mí me atormenta, le digo la verdad. Como al principio me volvía loco que no hubiera argentinos que tuvieran servicios. Y eso lo hemos logrado. Nadie ha dejado de tener servicio, acordémonos de Nueva York, Madrid, Italia, bueno. Pero claramente tenemos un número muy importante de muertos. Y la verdad es cuando tenés muchos casos, finalmente ocurre. Piensa que son atendidos, etc. Yo hubiera creído que hubiera habido posiblemente una terapéutica, porque tantos meses de toda la ciencia desplegada, y la verdad no tenemos terapéutica. Pasó cuántos meses, está todo el mundo investigando y la verdad no se ha encontrado. Entramos en todos los experimentos mundiales para ver qué tratamiento podía funcionar. Algunos son propios como el suelo equino, pero no está terminado. Yo sigo teniendo mucha fe en ello. Pero claramente, para mí mi obsesión es bajar la mortalidad. Y hoy bajar la mortalidad es bajar la casuística. No es un problema. La cantidad de casos. La casuística es la cantidad de casos. Mejores servicios que lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires no hay. Y la mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires, la tasa de letalidad es muy alta. Entonces, quiero decir, no es un problema de cómo se atienden, sino es un problema... Supongo que la vacuna... Son muchos. Reiteremos esto, no es una fecha así fija, el 15 de enero empiezan a vacunar con 12 millones de dosis con la vacuna rusa. No es una fecha que usted puede fijar hoy día. No, claro. Pero
va a andar más o menos cerca por ahí. Pero ojalá, no, creo que antes yo en lo que estamos trabajando. Estamos antes. Nosotros estamos... ¿En 2020 podría empezar la vacunación? ¿Qué es 2020? Este año, el Sí, 2020. a fin de año. Nosotros creemos que en diciembre vamos a empezar a vacunar. Estamos trabajando para eso. Con esta prioridad, con el mix, salud, con el mix de no solo la rusa, sino con las otras. Antes de No fin de todas año, las otras, no todas las otras. Dije la de Pfizer. la de Pfizer. O sea, con Pfizer y con Rusia, antes de fin de año arrancarían por personal de salud, Siempre y seguridad. cuando pasen la prueba que tienen que pasar y que todavía no han pasado. ¿Qué sería? ¿Personal de seguridad? ¿Personal de No, salud? Primero de salud. ¿Salud? Un riesgo específico es más alto de salud. Y además es fundamental mantenerlo intacto para que siga atendiendo. Ya está muy golpeado. Claro, obvio. Y con muchos enfermos, ¿no? Es Con curiosidad muchos nada anecdótica. ¿Es como la de la gripe, que cuando uno se la aplica tiene 15 días hasta que surte efecto? muertos. Por eso, primero son 2 dosis. La primera y la segunda a los 21 o a los 28, según el tipo de vacuna. Después de la segunda y de 15 días de la segunda es donde aparece la inmunidad verdadera. ¿Y por cuánto tiempo? No se sabe, porque eso tenemos que esperar justamente la experiencia que no tenemos, que es saber, para ir midiendo anticuerpos, hasta cuándo dura la inmunidad. Pero se supone que no va a durar mucho más de un año. Eso Bueno, es lo que sería se bueno. Sí, He leído de inmunidades cortas. Pero claro, estamos todos festejando. Claro. Pero vuelvo a decir, eso es lo que no se sabe todavía. Por eso sería la fase 4, es decir, mirar longitudinalmente cómo es la evolución de los anticuerpos. Se vacuna en diciembre, arranca con esto. Salud, seguridad y personas de riesgo. Que ahí, ¿quién se entiende por personas de Los riesgo? mayores primero y después todos los que tengan alguna inmunodeficiencia. O sea, Todos los mayores de diabetes, 65 y todos los que tengan alguna patología que lo hace más. hipertensión, obesidad. Con ese, supongamos que hay 12 millones entre Rusia y Pfizer. Eso genera, lo voy a decir torpemente, inmunidad de rebaño y baja la circulación y nos Sí. lleva tranquilidad. Una correcta inmunidad, por eso hacemos tantos. No es porque tengan riesgos, por eso quiere el presidente que hagamos por lo menos 2/3 de la población. Porque no es que tengan riesgo 2/3, pero sí es que con 2/3 nos aseguramos que reducimos muchísimo la posibilidad de circulación del virus con los inmunes. Entonces, como el virus circula en las personas, hay muchas personas que dejan de ser vehículos y eso genera que baje muchísimo la casuística. Pero es lo digo, que esperamos. Distanciamiento, lavado de manos y barbijo Sí. gozan de buena salud Y, por largo y tiempo. aire libre y no reuniones. Pero goza de buena salud por largo Por tiempo. mucho tiempo, por mucho tiempo. Es un hábito que tenemos que incorporarlo absolutamente. ¿Se atreve a decir por cuánto tiempo? No. Pero no va a ser corto, no va a ser corto. No quiero ser de mal agüero, pero no va a ser corto. Tenemos que cambiar. No hay otra fórmula más eficaz que cuidarse y que cuidarnos, ¿no? Usted se da cuenta, ¿no? Que yo digo, esta mañana leí, vacuna ya está. En marzo del año que viene salimos, hay boliche, no. No lo sé a eso, porque también depende de cómo nos vaya. Todos queremos que nos vaya bien y creo que con un buen protocolo y cuidándonos y respetando se puede hacer muchas cosas. El tema es cómo vamos a medir el riesgo y cuánto vamos a acceder a algunos cuidados que son propios del riesgo, ¿no? Y eso es una incógnita. Todas las sociedades se están revelando hoy. No es tan fácil, Sí, no es claro. que pase acá. Los líos que hay en Europa, que Sí, claro. teniendo la ola que tiene Europa, hay una resistencia terrible. Y eso que Europa salió con una fortaleza brutal a cerrar todo. Porque ve que el pico esta vez es peor que la primera vez, cosa que nosotros nunca lo tuvimos, por eso no nos damos cuenta de lo que es un ¿Qué pico. le pasa cuando escucha al gobierno de la ciudad que dice quiero en febrero del año que viene presencialidad de todos en las escuelas? Todos queremos que los pibes vuelvan cuanto antes, pero la situación epidemiológica la que va, no es la voluntad la que va a decir eso, va a ser cómo está la situación epidemiológica. Y esto no lo digo yo, lo dice el ministro de la ciudad, también. Entonces, me parece que obviamente hay un poquito de marketing político en eso, pero bueno. Se rompió el vínculo, aquella idea de Fernández, Kicillof, Larreta, todos juntos, la política pervirtió esa posibilidad. No, yo no acuerdo con eso. Mira, Luis, los países federales tienen una dificultad terrible de hacer una política única. Y con esto, mucho peor. Porque como acá se culpa al oficialismo, el que manda es el que tiene la culpa, o el que es oficialista, el otro. Mira lo que pasa en Brasil. Están estados, San Pablo está en una guerra brutal contra el gobierno nacional, y nada menos que el estado de San Pablo. Mira Estados Unidos. Según el estado es como dicen las cosas, y también Argentina es un país federal y tiene una política única por todas las provincias. No. Inflam bloqueó
la provincia. Llegó un pibe a nado y se murió. La política única es que todavía es más duro que el resto. Pero no es que hace una cosa distinta al resto. Es más duro en la medida, en las restricciones. Pero no es que hace una cosa distinta que dice... No más blanda, todo lo contrario, pero más duro. O sea, no se puede entrar, ¿está bien que no se puede entrar a Formosa? No, eso a mí no me gusta, pero vuelvo a decir, cuida celosamente un país que tiene además nada menos que enfrente a Paraguay con una frontera muy permeable, que es muy dificultad. Lo mismo le pasa a Misiones, tiene de un lado Brasil y de otro lado tiene Paraguay. Entonces no es fácil en esos lugares mantener la situación. Cuando tienen además recursos de respuesta menores a los que tienen otras provincias, más allá de que lo han ampliado. Entonces, vuelvo a decir, la política nacional, además los ministros, yo estoy toda la semana con los ministros, sé lo que hacemos, lo que decidimos, lo que bancamos, y no hay un problema de ideología. Y los que dijeron que hacían otra cosa, como algunas provincias que liberaron, te recuerdo al principio, los propios gobernadores dijeron me equivoqué y volvieron a hacer las cosas que tenían que hacer. ¿Estás conforme con esta decisión? Lo aprobó el jefe de gabinete, ya lo sé, el jefe de gabinete nacional. Pero digo, la apertura de restaurantes 25% en lugares cerrados, ¿le parece que esto es aceptable? Si se cuidan, sí. Si se cuidan, sí. Si uno hace la cosa bien, manejando la distancia, buscando el aire libre, se puede. Hay que tratar, tampoco no puede uno tener cerrada la vida, porque en el fondo es eso. Entonces, eso me parece bien, pero te reitero, es una cosa difícil, porque ahora no depende tanto de la medida que uno tome, sino de la responsabilidad con que cada uno... Coincido. Yo siento que hubo un extremado hincapié de un papá Estado que nos decía si se podía tomar el café, violando montones de derechos, antes que decir, te tenés que cuidar, tenés que asumir esto y el Estado te tiene que acompañar. Puede ser que es un déficit también de comunicación, ¿no? Eso puede ser, sí. ¿Le merece alguna...? Como usted dice, fácil con el... Sí, con el diario de mañana está así. Claro. Pero digo, también concédame que cuando uno intentó decir esto, respetuosamente la pregunta, fuimos acusados de ser partidarios de la muerte. El propio presidente dijo, me proponen otra cosa, eso es la muerte, nosotros proponemos defender la vida. ¿Qué quiere que le diga? A mí, a ver, ya no me gusta ninguna polarización, ninguna agresión. El día jueves, en Neuquén, yo estaba haciendo una charla con los periodistas, al aire libre, pues bueno, y estaba a la calle unos 30 metros, ¿no? Entonces me empezaron a dar vacunas, yo empecé a contar todo esto que estoy hablando con usted, y empezaron a gritar, asesino, asesino. A mí me han dicho muchas cosas en mi vida, pero nunca asesino. Y eran los antivacunas, qué sé yo. Hay una tensión que es mala, no se puede polarizar del bueno y el malo. También hay una reacción a veces de los que cumplen contra los que no cumplen. Y yo no creo que esto sea buscar culpables, esto es buscar soluciones y tener una conducta responsable del conjunto. Que Ese es un tema. Ahora, no es fácil, porque también es cierto que se ha usado, no solo acá. Usted fíjese, no es un problema ni siquiera de ideología. Es decir, en España el gobierno de izquierda y quien lo ataca diciéndole en contra de todas las medidas restrictivas, la derecha. En Inglaterra el gobierno de la derecha y quien lo ataca contra todas las medidas restrictivas, la izquierda. Es decir, está claro que se ha convertido también en un objeto, ni siquiera de un debate, de un combate político. Y eso a mí me parece que es lo que hemos tratado de evitar acá y lo hemos evitado bastante. El tema de los antivacunas a mí, de verdad, no me da término medio de discutir. Me parece increíble el movimiento de antivacunas. ¿Le merece alguna consideración que Elisa Carrió haya dicho que no hay que vacunarse? No, le diría a la señora Carrió. En la historia de la humanidad hay dos cosas que se creen que han sido lo que cambiaron la esperanza de vida, que era poquísima, no hace mucho, el siglo pasado, con respecto a este siglo, que ha sido brutal. A este siglo, quiero decir, en realidad los últimos 50 años, han sido la vacuna y el agua potable. Son los dos elementos centrales. Y en contra de eso es olvidarse que no hay viruela, cuando mataba a un tercio de Europa, cuando aparecía, o que no hay peste, que ya ni sabemos cómo es, o que no hay poliomielitis, que la vivimos cuando éramos chiquitos todos asustados. Pero bueno, es su opinión, pero obviamente no creo que una líder política pueda tener ese tipo de opiniones que finalmente no son constructivas, ¿no? Es una pequeñísima pausa y quiero repasar el próximo bloque, dedicarlo a que vuelva a contar el tema de Rusia, porque me parece que está bueno aclararlo. Yo me ilusioné y dije, ya está, se terminó, no es así. Veamos un poco el tema fechas, cuándo puede pasar. Me aguarda un segundo que hablamos. Sí, cómo no. Y voy a hablar un segundo más. Gracias. Voy a hablar un segundo con la mesa, ya volvemos. Con
Contame. Pasa que le estoy poniendo mucho a todo y está empeorando. No parás de apretar y gastar. Eso es ser un apretador compulsivo. Probá Magistral con más concentración. Solo unas gotitas son suficientes para eliminar la grasa. Y rinde por 5. Budweiser te lleva a celebrar la grandeza de Messi en vivo. Compra una Budweiser edición limitada Messi. Carga el número de lote en budweiser.com.ar y participa por un viaje a España para ver al King of Football. Probá el nuevo Casancrem ligero con una textura súper liviana y la cremosidad justa para cocinar. Dales a tus recetas el ingrediente que necesitaban y disfruta tus comidas con toda la liviandad de Casancrem. Ideal para cocinar. ¿Cuánto tardás en lavar tu ropa? Con Vanish Multipower quita manchas en el primer lavado. Las manchas de frutos rojos son imposibles de sacar. ¿Difícil? Vanish Multipower tiene 10 veces más oxígeno activo, que remueve manchas y revive los colores. ¡Como nuevo! Probá Vanish Multipower. Usa Vanish, el quitamanchas número 1 de Argentina. Gracias a su fórmula con percarbonato de sodio, te asegura la higiene de tu ropa en cada lavado. Cuando todos hablan de nueva normalidad, nosotros queremos hablar de la buena. Esa que va a estar llena de abrazos y momentos con la familia. Qué lindo que va a ser cuando llegue. Juntos, hacia la buena normalidad. Pedila online. Tarjetas Encosud. Todo por vos. Los chicos son el futuro, pero el futuro no viene preparado, lo preparamos todos los días. Por eso Tang creó una nueva receta, baja en azúcar, fuente de vitamina C, con un delicioso sabor. Tang, preparemos el futuro todos los días. Presentamos Pato Purific Discos Adhesivos, el mayor invento de la historia. De hecho, es bastante chico. Las canastas se llenan de gérmenes. Deshazte de ellas, porque esto va a cambiar tu vida. Bueno, son fáciles de usar, pero... Tan fáciles que ya nada volverá a ser igual. Mira, simplemente lo aplicás. Wow, tu vida es increíble. Es wow. Limpia y refresca con cada descarga. Wow, no volverás a mover un dedo. No exageres, es simple. Usa Pato Purific. SC Johnson, una compañía familiar. Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 70% de descuento en la segunda unidad de protección femenina y marcas seleccionadas de pañales, capilares y galletitas. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas, yogures y gaseosas. Disco y Jumbo. Estelita, te deja sin palabras. Te queda como el pollo entre los dientes. ¿Qué hace Tete Custard? Primero avísame. Mi cara no es tan bonita, pero el c*** es perfecto. ¿Hay algún trabajo tuyo que preferirías que nadie se acuerde? Sí, creo que igual nadie se acuerda. Se me cumple un deseo y es que voy a estar con Estelita, la mujer que yo amo. Estelita en casa. Esta noche al término de Animales Sueltos por América. Las nuevas Saladix Cross son crocantes. ¿Cuán crocantes? Así de crocantes. Déjate tentar por las nuevas Saladix Cross sabor queso y original. ¿Te gusta? Se comparte. Búscalos también en arcorencasa.com. Alba Látex Ultra Lavable. Más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. En Milka sentimos que las cosas que nos gustan pueden gustarnos aún más. Por eso, unimos toda la ternura de nuestro chocolate Milka con toda la diversión de Oreo. Probá las nuevas obleas Milka Bis y Choco Paus Oreo. Cyber Monday es en Somier Center. Encontrá más de 500 mega ofertas para tu descanso. Tenés 60% off y 18 cuotas sin interés en todos los productos. Además, si compras ahora, la primera cuota la empezás a pagar recién en el 2021. Sí, el año que viene. Aprovechá. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. ¿Están buenas las nuevas cereales Bagley? Sí, re. ¿Qué son, galletitas? Sí, 4 sabores hechas con cereales y van con todo. ¿Van para el desayuno? Dice si van para el desayuno. Sí, probá con avena. ¿Van para ir picando? Sí, agarra maíz. Probá las nuevas galletas cereales Bagley, salvado, arroz, maíz y avena. Una nueva forma de comer cereales. Hola,
Yogurísimo lanzó una nueva receta para todos sus yogures. No tiene conservantes, ni colorantes artificiales, ni J+. Son mucho más ricos y saludables. Prueba Yogurísimo con nueva receta, ahora mucho más saludable. 7up en superprecios es una 7up a un superprecio. Y como nos sobra tiempo, mira esta 7up. Fresca, hipnótica. 7up. ¡Bum! Tremenda propaganda. 7up en superprecios. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protégete con SPC Alarmas monitoreadas para hogares, comercios. Solicitar asesoramiento de un especialista en seguridad o contratarlo en tan solo 3 clics a través de sps.com.ar. sps.com.ar. Cuando estás en familia, que la inseguridad no te quite el sueño. Disfruta de cada momento en la tranquilidad de tu hogar. Protégete con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. Desde que pusimos un pie en este mundo, evolucionamos. Por eso nació Avalian, la cobertura médica que llegó para acompañarnos y cuidar todo lo que nos conviene. Somos Avalian. Estamos acá para darte una cobertura médica que te proteja en cada paso que das, para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza. Mirar hacia adelante. Avalian. Cuidarte para lo que viene. Tecnopolo lanza a la venta sus lotes. Viví en un ambiente natural y exclusivo a solo 30 minutos de la ciudad. Mira. Tecnopolo Resort and Country Club, el mejor lugar para tu casa. Disfruta de un ambiente natural y exclusivo. 5 canchas de polo, zona ecuestre, clubhouse. Aprovecha los precios de lanzamiento y adquirí tu lote ingresando a www.tecnopolo.com.ar. No hay convenio todavía firmado, pero hay un compromiso ruso de la llegada de 12 millones y medio de vacunas diciembre-enero. Más, me apuntaba recién Rosario, 680.000 dosis de Pfizer. No. Más. De Pfizer son 3 millones. De AstraZeneca son 22.400.000. Marzo. Sí, AstraZeneca dice marzo. De COVAX son a partir de febrero 9 millones. No, tenemos muchos. Y COVAX es una bolsa de varias marcas que maneja OMS o PS, ¿no? Por eso digo, nosotros tenemos muchas formas y por supuesto apareció... La última apareció Rusia y lo mejor de Rusia es la oportunidad. ¿Cuándo? Pero todas ellas tienen que ser aprobadas, vuelvo a decir. Sí, claro. Todavía no. Yo confío que por la seriedad, por el tipo de estudio, porque algunas tienen una tecnología muy convencional. Por ejemplo, la China es virus inactivado, eso es muy convencional. La rusa y Astra tienen la misma tecnología, que es usar un virus como si fuera de vector, como si fuera el mosquito del dengue. Bueno, esto es un virus. Es un virus que no se reproduce, pero que transmite la proteína de spike que hace que se genere el anticuerpo. Y las otras son todavía más complejas y más modernas, ¿no? Es trabajar sobre el ARN, bueno, la última de las tecnologías son las otras. Pero claramente me parece a mí que la posición de Argentina, dentro de lo que es la tragedia de una pandemia, es muy buena con respecto a la posibilidad que tiene o que tenemos los argentinos de acceder a la vacuna, que va a ser absolutamente gratuita, por supuesto. ¿Cuánto cuesta una vacuna de esta? No, hay mucha diversidad de precios. El menor precio todavía no fijado absolutamente es el de Astra. Astra hizo una cosa interesante. Oxford no cobra la patente. O sea, dijo, resigno el royalty de la patente. Astra dice, resigno la utilidad de la comercialización y encargarme de que se produzcan en distintos lugares del mundo. Y los laboratorios de acá, el laboratorio Science, el BM Science, tampoco cobra, con lo cual sale un precio que es un precio disruptivo, dirían los mercadistas, son entre 3 y 4 dólares. Las otras en general están en 10 dólares, salvo Moderna, que dijo 37 dólares y le compró todo el gobierno de Estados Unidos. Con la única que no estamos conversando, porque bueno, ni se acercó y además con ese precio... Y además le compró todo al gobierno estadounidense, pero con el resto conversamos con todos. Y hay una última, que es la de Janssen, que también está haciendo prueba acá, prueba de ensayo clínico 3, que sería una dosis, con lo cual sería 10 dólares, pero claro, como es una sola dosis, en realidad sería 5 comparativamente con las otras que son 2,
Y además la ventaja de que la logística se reduce a la mitad, si uno tiene que hacer una dosis. Pero esa viene un poquito más atrás en la evolución. Esto queda todo dentro del monopolio, no quiero decir la palabra, pero digo, ¿queda solo para el Estado? O que yo, la vacuna de la gripe, uno va a la farmacia y se la puede comprar. No sé si los laboratorios pondrán algún excedente. No me parece que sea en el primer tiempo para que alguno haga eso. Sobre todo que no va a ser muy grande el mercado, pues si le digo que vamos a vacunar 2/3 de las personas, claro, y de 18 años para abajo no hay todavía ninguna prueba, o sea, no se puede vacunar, no sé, algún mercado podrá quedar, pero me parece chiquito, por lo menos en Argentina. Bueno, hago una pausa y redondeamos con el resto de los temas. Enseguida volvemos. Miller Genuine Draft es una cerveza lager filtrada 4 veces para lograr un sabor suave y refrescante. Disfruta la suavidad excepcional de Miller. It's Miller Time. Ahora del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. 70% de descuento en la segunda unidad de protección femenina y marcas seleccionadas de pañales, capilares y galletitas. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas, yogures y gaseosas. Disco y Jumbo. Las nuevas Saladix Cross son crocantes. ¿Cuán crocantes? Así de crocantes. Déjate tentar por las nuevas Saladix Cross sabor queso y original. ¿Te gusta? Se comparte. Búscalos también en arcorencasa.com. Ma, ¿qué significa sin fondos? Porque usé tu tarjeta para comprar vías del juego y me salió eso. Si tu noche se va a arruinar, que no sea por los mosquitos. Usa Fuji todos los días y manténlos alejados. Fuji, protege como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. El hit de las 11 a.m. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Tu turrón Arcor. Rico, crocante y de 98 calorías. Compralo en el kiosco más cercano o a través de arcorencasa.com. Y tené tu turrón Arcor siempre en tu alacena. Hay voces que merecen ser escuchadas. Si venís masticando un pensamiento, soltalo. Hacela corta. Decí lo tuyo. Vos ponés la idea, yo el flow. Hagamos un tema que suene en todos lados. Decí lo tuyo en vocesfrescas.com.ar y juntos lo hacemos canción. Del Den, activa tu frescura. Debería aprovechar y cambiar esta cafetera por una nueva de las de cápsulas, ¿no? ¿No tenés ganas de aprovechar los descuentos en ICBC Mall? Y ya que estás, te compras el espumador también. Y sí. Hasta 70% de ahorro y 9 cuotas sin interés en ICBC Mall del 2 al 4 de noviembre. Encontrá miles de productos en mall.icbc.com.ar. ¿ICBC? Sí. Costo financiero total nominal anual 0%. ¿Tenés ganas de ahorrar en todas tus compras? Seguro que sí. Por eso hacete cliente ICBC como yo. Escanea este QR con tu teléfono. Es muy fácil y 100% online. ICBC, sí. Comes chocolinas de postre, comes chocolinas y pinta, una chocotorta allá arriba, pero ay qué ricas son las chocolinas. Comes chocotrufas de postre, haces chocotortas y pinta, una chocolina hacia arriba, pero ay qué ricas son las chocolinas. Me duele la quinta limpieza profunda de la semana. Me duelen las clases de los chicos en casa. Me duelen las clases de estadística online. Algunos dolores cambiaron. Lo que no cambió es la manera de aliviarlos. Con Ibupirac, alivia los dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. Ibupirac, el dolor para. Vos no. Si dolor persiste, consulta a su médico. Hola. Yogurísimo lanzó una nueva receta para todos sus yogures. No tiene conservantes, ni colorantes artificiales, ni J+. Son mucho más ricos y saludables.
Probá Yogurísimo con nueva receta, ahora mucho más saludable. Llegó también mi primer Yogurísimo, el único pensado para los más chicos sin azúcar agregada. Descubrilo. Cuando dormís bien, los ruidos del insomnio no molestan. Sleepy te ayuda a dormir antes, para disfrutar 8 horas de sueño reparador sin producir acostumbramiento. Despedite del insomnio ocasional. Decile hola a un lindo despertar. Con Sleepy. Dormí bien. Él lo que te decía era que te dejaba exenta del coronavirus. Mühlberger ya te decía en marzo que ella tenía todo, y lo decía de una manera públicamente, entre aplausos, vítores y todo, parecía el premio Nobel de Medicina. Y ahora está complicado el doctor Mühlberger con todo esto. Intrusos, mañana a las 13:30 por América. Aliados de tu Cocina presenta crema para cocinar La Serenísima. Una crema que realza tus platos con la calidad y frescura única de La Serenísima. Por su sabor y textura salsea mucho mejor cubriendo todas tus comidas. Crema para cocinar La Serenísima, el aliado de tu cocina. Para nuestros Smart TV 4K, en Noblex hicimos un trato con Netflix. Pedimos un botón y ellos nos dieron a todas sus estrellas para nuestra publicidad. Arranca con el más fachero de Hollywood y sigue con la pareja taquillera en un autazo. Se meten en un barrio medio picante, están el Chapo, Pablo Escobar, algún zombicaro, y de atrás de un arbusto se asoma el Papa. ¿Sabes qué? Súmame otro Papa. Y ahora el gran final Noblex. Todos estaban yendo a lo de la reina de Inglaterra a ver la tele en 4K. La publicidad más cara del mundo, gratis. Noblex más Netflix. Estás un paso adelante, como cuando usas Raid. S.C. Johnson, una compañía familiar. La famosa silla de la abuela. Le prometiste que la pondrías en el cuarto del bebé, pero ahora les da terror a todos. Vas a tener que hacer algo al respecto. El nuevo Blem con aceite de argán renueva la madera. ¡Wow! Le diste vida nuevamente. Lista para recibir al futuro miembro de la familia. Renová todo con Blem. Blem, reflejate. S.C. Johnson, una compañía familiar. La mejor forma de ayudarlos en su crecimiento es darles lo que necesitan para aprender por sí mismos. Por eso ahora, además de la nutrición que necesitan, Nutrilon 4 te acerca herramientas Montessori de crianza para que puedas ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Porque hoy es el momento de prepararlos para lo que viene. Nutrilon Pro Futura 4. Prepáralos para el futuro. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Ellos ya arrancan con ganas. Por eso, llega un desayuno con toda la diversión para acompañarlos. Nuevos cereales Arcor, guardianes del planeta. Con divertidos personajes y riquísimos sabores. Despertá lo mejor todos los días. Encontralos también en arcorencasa.com. Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos. Alivialo con Actron. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Tu hija ama su vasito más que a sus juguetes y no toma nada sin él. A ella también le puede gustar. Raid Cebos mata cucarachas. Elimina las cucarachas y a sus huevos, manteniéndolas alejadas de todo lo que amás. Raid, tan exigente como vos.
SC Johnson. ¿Están buenas las nuevas cereales Bagley? Sí, re. ¿Qué son, galletitas? Sí, 4 sabores hechas con cereales y van con todo. ¿Van para el desayuno? Dice si van para el desayuno. Sí, probá con avena. ¿Van panificando? Sí, agarra maíz. Probá las nuevas galletas cereales Bagley, salvado, arroz, maíz y avena. Una nueva forma de comer cereales. Nueva Ziploc con sellado inteligente. Frescura inmejorable para más comidas. Tu aliado perfecto para acompañarte en casa. SC Johnson. Existen fanáticos de todas las variedades de mogul. Algunos aman los anillitos, otros los tiburones, y también están los amantes de las moras. Compra tus mogul preferidas en tu kiosco más cercano o a través de arcorencasa.com. Viví el mundo mogul. Tenemos una excelente noticia. Cipriano Joyas vuelve a abrir sus puertas en el Shopping Patio Bullrich todos los días de 12 a 20 porque tus joyas valen más de lo que vos pensás. Cipriano es tu mejor negocio. Acércate a Cipriano y hace valer tus joyas. Oro, brillantes, piedras preciosas, relojes de primeras marcas, obras de arte con la mejor cotización. La experiencia los avala en confianza y seguridad. Son mis amigos de Cipriano. Ingresa en ciprianocompra.com.ar. Contáctalos por WhatsApp al 11 24 59 4555. Podés tasar en el momento y sin cargo. Seguilos en Instagram y Facebook @ciprianojoyas. ¿Estás pensando en vender tus objetos de valor? Elegí Cipriano Compra. Brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento. Si querés vender en un ambiente seguro, Cipriano es tu mejor negocio. Considerás invertir en el Uruguay. Montevideo es la mejor opción para maximizar tu renta, ofreciéndote seguridad, estabilidad y gastos mínimos. Invertí en proyectos en pozo, en obra y a estrenar con inmobiliariaplanorbe.com. Hola, soy Sancho de planorbe.com. Te ayudamos a invertir en Montevideo de forma fácil y segura. Te ofrecemos información sobre los más de 100 proyectos que comercializamos en la ciudad. Invertí bien, invertí con información. Te esperamos. ¿Querés pagar menos por viajar? Aprovecha el Cyber Monday en Turismo City y encontrar todas las ofertas en un solo lugar. Del 4 al 6 de noviembre, lo mejor en Cyber Monday lo encontrás en Turismo City. Además, prepárate para recibir las mejores alertas de Carla para pagar mucho menos y empezar a viajar. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Sabés qué hice para impermeabilizar y dejar mucho más linda mi casa? La pinté con Duracril, 10 años para frentes y muros. Mirá. El tiempo pasa y tu casa está protegida como el primer día. Duracril frentes y muros. Duracril. Tu casa, pero más linda. Una nueva mundial contra piojos y dientes de efecto instantáneo. Zona Libre. La única loción para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, revolucionario compuesto que actúa física y no químicamente, no atacando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre instantáneo, seguro y 100% efectivo y es el único que rinde realmente hasta 2 veces y elimina piojos y liendres. Ahora también encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¿Sabías que existe un canon ideal para cada uno? ¿Cuál es tu canon? Si todavía no lo sabes, descubrilo aquí. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh. Falta, como usted decía, para saber cómo termina esta historia. Hoy, cuando estamos a día exactamente 3 de noviembre, ¿lo hecho lo considera un éxito, un acierto? ¿Cómo diría en política sanitaria? Nunca puede ser un acierto cuando tiene consecuencias tan graves como las muertes, ¿no? No. Pero bueno, obviamente me parece que primero consolidar una política nacional no fue me estoy orgulloso de eso, haber salido de la situación que encontramos el sector, que estaba muy mal, y que, bueno, nos encontramos así, lo recuperamos, hoy tiene una capacidad de respuesta que no es la que tenía, también fue importante. Creo que las medidas que tomamos rápido fueron buenas. Pues bueno, empieza a ver esas cosas que no tienen explicaciones, porque tiene tanta mortalidad todavía, ayer parecía que bajaba bruscamente, hoy no pasó. Pero yo creo que esto va a durar pocos días más. Ojalá, y estoy con todo en eso, y estoy como desesperado que aparezca la posibilidad de usar una terapéutica, ¿no? Que la verdad no solo yo, el mundo no lo ha encontrado. Creo que ahí cambia mucho la historia, porque
cuando logremos bajar la mortalidad va a cambiar bastante la historia. Pero no hay libreto, es lo que le dije al principio, no hay libreto, no hay... Y los que parecían ser verdades no son más verdades. Esta segunda ola de Europa está mostrando que ninguna de las verdades de la primera sirvieron, que ninguno de los aprendizajes que hubiéramos tenido que tener como sociedad sirven. Y es una situación muy inédita, no se ha dado nunca. Yo tengo una larga vida en este tema de la salud, nunca vi una cosa parecida, ni la leí nunca, porque en realidad no sé cómo hubiera sido las pandemias del medioevo, pero la verdad es brutal. Gracias por haber venido. Es un placer verlo. Un recíproco. Nos vemos mañana.